nombre de Cristo. Gloria. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Aleluya, alabanza sea el nombre de Jesús. Correspondemos por el nombre de Jason Sefiel. Aleluya, venimos de este verón para de Punta Cana. Alabanza. Aleluya, nos congregamos segunda iglesia Sostén Divino Refugio. Nuestro amado pastor Wendy Moranzi, al conjunto de la pastora Zoraida. Estamos felizmente comprometidos. Aleluya, casi mente casados al nombre de Cristo. Aleluya, yo honro los hombres de Dios que hay en medio nuestro. Aleluya, mi hermano Walkie. Aleluya, nuestro hermano William, José Miguel, el santo es el Señor. Cada uno de esos hombres de guerra, amén, que de alguna u otra razón estamos peleando el pleito. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Yo honro también la vida de los pastores que están en medio nuestro, porque esto no es normal, amén. Porque es muy difícil ustedes los pastores respaldando. La mayoría siempre le dicen a los miembros, vaya. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero aquí hay un remanente de pastores con visión, remanente de pastores que entienden dónde es que está el pleito. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén, alabanza sea el nombre de Jesús. Sin más preámbulos, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Salmos 121, aleluya, a la altura del verso 1 en adelante. Dios bendiga al pastor Keiro. Dios le bendiga. Amén, que Dios depositó en su corazón de que seamos el vaso de hoy, de estar acá. Aleluya. Dios mío, aleluya, santo es el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel también, en el de los santos, mi hermano Calderón. Santo es el Señor. Si me pongo a saludar, tengo demasiada gente aquí. Al nombre de Cristo. Amén, ¿lo tienen? Libro de los Salmos 121. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Los evangélicos que están de aquel lado, que están por el colmado, por favor, si pueden echar para acá. Santo es el Señor. Los que están allí, santo es el Señor. Sería un placer y un honor. Dios bendiga a los amigos. Bendice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, digo yo también, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Padre, gracias. Padre, te honro, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Padre, gracias porque, Dios mío, tú nos permites estar aquí en esta hora, Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, clamamos a Dios remanente, Dios mío, aquí diciéndote, Dios mío, que las almas de este barrio son tuyas, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios mío, que el portal de liberación sea abierto a mi favor. Te pido permiso, Dios, para poder navegar en tu palabra, en tu unción, en tu gloria, en tu poder, Padre amado. En esta hora te pido, Dios mío, que tú toques las almas, a que han de aceptarte en esta hora, Dios mío. Ve tratando con ellos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, es que te metan los puntos, que te metan los colmadones, es que te metan la discoteca, en los teteos, es que te meta, Dios mío, donde hay uno de los tuyos. Padre mío, tú dices que en tu palabra, Dios, es que la palabra, que la fe viene por el oír, y es por el oír la palabra, Dios. Yo en esta hora voy a invocar los ángeles del cielo, francotiradores en los aires. Es que si algún espíritu se mueve, si algún demonio se mueve en contra de esta actividad, en contra de las almas, en esta hora, Dios mío, yo te pido que caiga por tierra, conforme a tu voluntad, Dios mío. Acompacéate, Padre amado, muévete conforme a tu voluntad. Yo no sé si lo evangélico, ahorita cuando la pastora estaba cantando el coro, pudieron apercibir, había como un bajo, como agua florida, y alguien prendió un tabaco en contra de este culto. Por eso hay gente que está aquí y todavía siente como ese desánimo encima, y todavía no han podido como abrir la boca con libertad. Yo no sé a qué usted vino, pero yo lo que sé es que aquí se vino a libertar una alma. Yo lo que sabe aquí nadie vino a luchar, aquí nadie vino a conocerse, aquí nadie condiciándote. Yo necesito verte en actitud de guerra, yo necesito verte con niveles de gloria, yo necesito verte como cuando tú tienes el micrófono, Rabaquima, en la vía canso. Hay gente con lenguaje peligroso, hay gente que está cundisa, hay cutenga sama, hay gente que le hace guerra a las 21 divisiones, hay gente que anda
me trajo. Hay gente que son una amenaza para la tiniebla. Hay gente que van a atacar ese espíritu de prostitución. Ataque ese demonio de drogadicción. Que tú sabes pelear con ella. Tú sabes. Todavía hay gente que están esperando a ver que si yo tengo o yo no tengo. Yo no vine por ti. Yo sé por qué yo vine. Atamusando Fali. Yo veo gente que se van a poner guapa en el espíritu. Son gente que saben atacar. Son gente que saben. Los demonios cuando lo ven sienten temor. Ay, Padre. Alguien que adore a Dios, por favor. Alguien que adore a Dios, por favor. Alguien que adore a Dios, por favor. Que vamos a golpear un espíritu en la 42. Vamos a golpear más técnica. Hermano, vela a la ciudad, la guardia. Sigue dando la vela. Ábreme la voz de amor evangélico. Anda sangue fanananui. Minatumbi sangue fali. Esto no es con mucha bulla, amado. Yo necesito que usted se ponga en comunión. Hay algo que va a descender sobre el soldado aquí, porque aquí estamos en medio de una guerra. Hay gente que están aquí, pero aquí se brujea mucho. Aquí, así como tú ves esto, aquí hay gente prendiéndole vela a los santos. Aquí hay gente que se debieron un resguardo. Aquí hay gente que hicieron pacto con el diablo para tener dinero. Y usted y yo somos los que vamos a deshacer las obras del diablo. Por eso yo no necesito en comunión. Yo necesito que usted se mantenga natita. Padre mío. Quiero predicar. Quiero predicar bajo el tema: un menospreciado en peligro. Dígalo. Dígalo conmigo. Un menospreciado en peligro. Por eso, amado mío, escuchar o hablar del santo evangelio de Cristo, o predicarle a cada amigo, cada hermano, manteniéndose en como dice Gálatas capítulo 6, a la altura del verso 1, que Gálatas nos manda a reprender, pero con actitudes que creamos que nosotros algún día podemos quizás caer ahí, aunque en el nombre de Jesús no será. Pero hay algo que sucede entre nosotros, amado, que nosotros conocemos los niveles, cómo trabajan los demonios, porque muchos de los que estamos aquí, quizá en algún momento, Francis, estábamos atados por demonios. Hubieron momentos, muchos de nosotros, que quizá éramos drogadictas, otros eran sicarios, otros eran asesinos, otros eran ladrones, macungados, y otros eran brujos. Por eso nosotros conocemos el nivel de los espíritus que operan en este lugar. Por eso yo le pido la comunión para poder atacar y darle en el golpe. Por eso Pablo decía: yo no golpeo como quien golpea a la aventura. O sea, yo sé dónde golpeo, yo sé a lo que le tiro, yo no sé. Si usted fue prostituta, usted va a atacar el espíritu de prostitución. Si usted fue drogadicta, usted va a atacar el espíritu de drogadicción. Si usted fue hechicera, usted va a atacar el espíritu de hechicería. Pero aquí somos un cuerpo y aquí estamos en guerra. Yo no sé usted, estamos en guerra contra los demonios. Por eso yo necesito que usted mantenga una actitud. Amado, el libro que acabamos de coger, acuérdate que vamos a predicar bajo el tema: un menospreciado en peligro. Escuche bien, la Biblia nos enseña, hablando de un hombre llamado David. Este libro que acabo de escoger, la Biblia dice que este hombre, viéndose en un acto de peligro, él mismo aclamó y proclamó y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro
viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. El mismo contestándose, él decía, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando tú empiezas a mirar el comienzo de David, la Biblia dice que David, su padre se llamaba Isaí de Belén. Dice que él el octavo niño de la casa. La Biblia dice que Dios escoge a un hombre llamado Samuel y le dice, agarra, toma el cuerno de aceite y desciende a Isaí de Belén, que yo allí me voy a proveer de un rey. La Biblia enseña que de momento cuando él desciende, amado, él le dijo a Dios, no, porque vaya el rey me mata. El rey le dijo, toma un corderito y desciende allá, que dile al rey que tú vas a rendirme sacrificio. La Biblia dice que este hombre tomó, aleluya, el cuerno de aceite en obediencia de Dios, y en medio de esa obediencia dice que empezó a caminar hacia su destino, hacia Isaí de Belén, hacia allí, hacia aquel lugar. Y la Biblia dice que cuando él desciende allá, él llega a la casa. Cuando él llega a la casa, él le está preguntando al padre, le está diciendo, ¿dónde están tus hijos? Pero fíjese en algo, que trajeron todos los niños, trajeron todos los hijos de Isaí, pero menos trajeron a David. La Biblia dice que en medio de esto, este hombre llamado Samuel, dice que él dijo, ahora a su nombre. Dice que él de momento empezó a ver por fuera lo que él quería ver, y el mismo Dios le dijo, no, yo no veo como tú ves, tú estás viendo algo, pero yo estoy viendo otra cosa. Y yo me di cuenta de algo, José Miguel, que a veces mucha gente que están aquí en la 42, mucha gente que están atrapados aquí en este mundo, no es que ellos no son del reinado, no es que ellos no pertenezcan al reinado. Lo que pasa es que todavía hay una confusión donde el diablo le ha cegado su entendimiento, le ha cegado su mirada, y ellos no pueden salir de donde está. Hay mucha gente que tú lo ves caminando y tienen deseo de ser libre, y tienen deseo de salir del camino que está. Los otros días me llamó un drogadicto y me dijo, varón, yo quiero salir de aquí, pero yo no hallo el camino, yo no sé cómo, yo he buscado la manera. Y yo le dije algo, el problema no hay mayor decisión que cuando el mismo hombre toma su decisión, hasta el diablo tiene que respetarlo. Cuando tú tomes la decisión, cuando tú le digas a Dios, estoy dispuesto a dejarlo todo por ti, estoy dispuesto a cambiarlo. Y yo le explicaba y le hablaba de mi testimonio, y yo le decía, varón, yo también estuve ahí, yo también fui drogadito, yo también fui vicioso, yo también vendía droga, pero el problema es que hay algo, es que yo entendí que nadie podía ayudarme sino yo mismo, dándole mi corazón a Cristo. Y por eso hay gente que están aquí en la 42 que yo no lo veo como vicioso, hay gente que están aquí que yo no lo veo como prostituta, hay gente que están aquí que yo no lo veo, aleluya, como el diablo lo ve. Mientras ellos tienen la pipa, yo estoy viendo un micrófono. Mientras ellos la máquina, mientras ellos tienen la pistola, yo estoy viendo una Biblia, estoy viendo un evangelista, estoy viendo un predicador. Por eso Dios va hablándole a Isaías en el libro de Isaías 55, a la altura del verso 8. Él le está diciendo a Isaías, Isaías, mi mirada no son tus miradas, tus pensamientos no son mis pensamientos. Si así como son más grandes los cielos que la tierra, así son los míos delante de ti. En pocas palabras le está diciendo Isaías, donde tuve fracaso, yo estoy viendo victoria. Donde tuve gente arruinada, yo estoy viendo gente abre la boca ahora, yo estoy viendo gente que tienen un futuro. Aquí hay gente, una máquina, yo no sé, yo vine en profecía hoy. Aquí hay gente que su historia va a cambiar. Aquí hay gente que lo llamaban el ladrón y lo van a llamar el evangelista. La máquina, abre la boca ahora. Estoy hablando con gente. La Biblia dice que de momento, escuche bien cuando desciende, dice que él está viendo los hijos de Belén, y dice que viendo a los hijos de Isaías, dice que se confundía y decía, este es el ungido. Y yo va diciéndole, el problema es que los vil y menospreciados yo he escogido para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Yo no soy usted, yo conozco a un Dios restaurando basura, reciclando basura y haciéndolo de alguien de bien. Yo conozco a un Dios que lo que la gente rechazaba ayer es el que Dios escoge para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Yo conozco a un Dios amasana, que cambia, que liberta, que transforma. Yo conozco un Dios
venir aquí y voy a predicarle a la iglesia. Estos cultos se hacen para la calle. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Estos cultos se hacen para los amigos. ¿Cuántos están aquí todavía? Escuche bien, amado. La Biblia dice que ellos llamaron los 7 hermanos, pero menos llamaron al niño que estaba allí, que estaba apacentando las ovejas. El niño era menospreciado. El niño nadie lo quería. Por ende, como tú estás viendo, el último en llamarlo, y no fue que él quiso llamarlo, fue que le preguntaron que si todavía quedaba uno. Yo no sé. Yo vine a hablarle a gente que están aquí, que soy la oveja negra de su casa. Yo vengo a hablarle a gente que la familia lo abandonó. Yo vengo a hablarle a gente que son la escoria de la casa. Yo vengo a hablarle a gente que son menospreciados, pero sabiendo que aunque el mundo te menosprecia, hay un Dios que te ama. Aunque el mundo no te ame, hay un Dios que te recibe. Aunque el mundo te rechaza, hay un Dios que está dispuesto a cambiar tu historia. Hay un Dios que está dispuesto a transformar tu vida. Escuche bien, amado. La Biblia nos enseña, amado, que de momento Isaías empezó a llamar los hijos, pero menos a David. Pero la Biblia enseña que Samuel de momento dijo: espérate, y que lo que pasa, alabanza es el nombre de Jesús, habrá alguien más en la familia. Y la Biblia dice que ahí fue que dijeron que todavía queda uno y está donde apacentando las ovejas. Pero algo que dijo Samuel dijo: espérate, es que hasta que él no llegue, nadie se puede sentar a la mesa. Miren, en antes, amado, habían familiares por los barrios que me decían, que le decían a sus hijos: no te ajuntes con Jason, Jason es un delincuente, no te ajuntes con él, no hables con él, no hagas coro con él. Me rechazaba, pero llegó el momento que hoy en día ellos me llaman para orar por sus hijos. Llegó el día que ellos me dicen: ora por mis hijos. Abre la boqueadora. Los que no me querían en su casa, hoy quieren que yo amanezca en silicio. Hoy quieren, porque Dios cambia la historia del hombre. Dios cambia el juzgado, Dios cambia el formato del hombre. Y esta iglesia vino aquí en actitud de guerra para cambiar el formato que el diablo está. Yo no sé lo que van a pelear por la prostituta. Yo no sé lo que van a pelear por los drogadictos. Pero yo vine en yo vine en actitud de guerra para hacerle entender al diablo que demasiado poco diablo para tan poco Dios, para tan poco diablo. Alguien que está aquí todavía. Yo estoy declarando algo, usted no lo sabe. Estoy declarando que la 42 la historia cambiará. Estoy declarando algo, que la 42 será transformado. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo sé que aquí hay gente que son amados por Dios. Aquí hay dueños de puntos que son amados por Dios. Aquí hay prostitutas que son amados por Dios. Aquí hay gente que Dios le está diciendo: aunque tú veas como tú estés, yo te amo, yo sé quién tú eres, yo te conozco, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Son gente que están escogidos, son gente que por más que tú no ves la droga, tienen mentalidad de reino, tienen avanzada, tienen un futuro de reino. Yo no sé lo que el diablo le ha dicho, yo no sé lo que la situación le ha dicho, yo no sé lo que los problemas le han dicho, pero yo vengo a decirte que Dios te escogió. A pesar de que tú estés donde estés, Dios sabe quién eres tú. Escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque yo también tuve ahí en el mundo. Amado, mire, cuando Dios se coge con alguien, nadie puede quitar eso. Alguien está aquí todavía. En una ocasión, amado, yo maté, no fue que maté, sino que le di unos machetazos a una gente que lo dejé en coma como por 9 meses y pico. Abre la boqueadora de Dios. Cuando yo agarré y entré a machetazos, casi lo mato. Y quedó en coma por mucho tiempo. Estando en coma, mi familia me agarraron porque me andaban buscando la policía, me andaban buscando los delincuentes. Y mi mamá me llevó por una semana de que para yo esconderme en Haití. Cuando yo me voy para Haití, amado, alabanza es el nombre de Jesús. Yo allá estaba conociendo a mucha gente y me metí en una banda. Y en esa banda había que tatuarse un tatuaje en la mano. Y yo me tatué un tatuaje desde aquí hasta abajo. Declaré el nombre de la banda. Allí
Sí, amado, mire, lo que yo viví no fue cosa de muchachito. La gente cree que la vida es un muñeco. Si yo estoy de pie y si yo estoy aquí y si tú me ves glorificando a Dios, es porque yo tengo razón para glorificarle, es porque yo tengo vida para glorificarle, es porque yo sé que Él me ha salvado de lo peor. Mire, amado, en Haití la mayoría de la gente que han ido a Puerto Príncipe sabe que la vida ya, la muerte, eso abunda mucho, porque la vida de la gente es como cucaracha, te matan y nadie te paga. Yo viviendo en Puerto Príncipe me vi metido en balacera, donde yo dije, bueno, aquí perdí yo la vida, aquí yo me fui. Rabaquima, abre la boca, adora a Dios. Pero Dios me había dicho algo. Dios me dijo que el que tiene propósito no muere cuando el diablo diga, si no va a pasar, dice Dios, yo justa. Por eso hay gente que no entiende por qué están de pie, Francia. Hay gente que están diciendo, yo soy un salami porque me salvé de esto. Ese salami lo tuvieron friando en el infierno. Si tú estás de pie, es porque Dios te llamó. Si tú estás de pie, es porque Dios te cogió. Este mundo está tan difícil que hay peligro, amado. La gente cree que esto es chelcha. La gente cree que nosotros los cristianos les predicamos porque queremos predicarle. Aunque tú seas rechazado, aunque tú seas como tú seas, hay uno que te ama, hay uno que te valora, hay uno que te respeta, hay uno que te quiere poner el nombre de príncipe, hay uno que te quiere poner el nombre de princesa. Hay gente, amado, que usted lo ve aquí, que Dios es celoso con ellos. Hay viciosos de eso, que tú lo ves recogiendo en el piso, pero Dios es loco con ellos. Dios es celoso con ellos, aunque Dios aborrece lo que ellos hacen, pero Dios sabe que ellos son de salvación. Dios sabe que muchas veces ellos no están atados porque quieren, sino porque se dejaron llevar. Hombres que perdieron familia por causa de la droga, hombres que perdieron familia por causa de la vida que están llevando, y Dios te está diciendo que voy a volver a dar una oportunidad, voy a cambiar la historia. En tu casa, cuando quieran decir algo, van a tener que llamarte para preguntarte, porque Dios cambia la historia. Dios cambia la historia del hombre. Mire, cuando Dios tiene compromiso con alguien, mire, amado, yo era un muchachito en Verón, que yo era un muchachito en Higüey, perdón, que yo fui uno de los que me metí en la almería de Higüey con los muchachos de los platanitos. Nosotros atracábamos muchos hoteleros. Yo no era fácil, yo así como usted me ve, porque la gente creen que nosotros, porque tenemos una corbata o tenemos un saquito, ellos creen que nosotros venimos de un convento. Nosotros también estábamos en el lugar que tú estás, nosotros también estábamos amarrados, estábamos atados, estábamos endemoniados, pero entendimos que el demonio no nos daba nada, entendimos que el diablo no había beneficio, que donde único había beneficio era en Cristo Jesús. Le abrimos el corazón y le dijimos, no es que nosotros somos de que no, es que nadie aquí es santo. Nosotros estamos tratando de perfeccionarnos día por día y estamos tratando de santificarnos, pero yo te estoy diciendo, todos los que estamos aquí trataban igual que tú. Mientras estamos llamados, nos metimos ahí en la almería Andigüey, que está por la gobernación. Era un grupo que le decían los 12, no podían salir por la noticia porque éramos menores casi todos. Uno de los más mayores era yo, y uno que le decían Marco Curro, que está a 30 ahora mismo. Alabanza es el nombre de Jesús. Y estando allá, escuche bien, amado, estando allá, alabanza es el nombre de Jesús, llevando la vida que llevábamos. De momento el diablo, alabanza, nos mandó a matar con la policía. Había unos policías llamados Monegro y Sánchez Cueva en Higüey, que eran los policías más malos de aquel lugar, que ellos te daban el pasaje y te decían, vete de aquí, y si no te ibas te mataba. Y de momento nosotros nos metimos en la almería, nos llevamos granadas, nos llevamos espadas, nos llevamos metralladoras, nos llevamos pistolas, nos llevamos de todo, y cada uno nos repartimos todo. Yo tenía una espada debajo de la cama de mi casa y tenía 3 granadas debajo de la cama de mi casa. Yo tenía pistola ahí, donde yo estando allí, alabanza, se tiró la policía como si fuera buscando al Chapo Guzmán. Yo siendo un niño, yo siendo un carajito, la gente decían en mi iglesia, en mi casa, por mi barrio, ese muchacho no es de nada, pero nosotros nos escapábamos de madrugada y hacíamos de todo. La gente no entiende que el diablo va atrapando la mente de la gente, va atrapando la mente de los jovencitos, porque por el nivel que se cría. El problema es que hay gente que no sabe. Mi mamá me decía, no fume, pero me mandaban a prender los cigarros. Mi mamá me decía, no agarre pistola, pero me mandaban a guardar la pistola. Pero la gente tiene algo, que ellos siembran aguacate y quieren de cosechar mango. Ellos abasaban. Alguien está aquí todavía.
lleno de diablo, de cosas diabólicas. Y entonces quieren que el niño salga un niño decente, quieren que la niña salga una niña decente. Eso fuiste tú que pintaste eso. Y mi mamá me iba a visitar a la cárcel y yo le decía: mami, este monstruo lo creaste tú. Abre la boca y adora a Dios, porque la Biblia dice: cría el niño en su camino y aún después de grande no se apartará. Alguien está aquí todavía. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Escuche esto, amado. Y mientras nosotros nos metimos en la almería, nos llevamos todo, teniendo todo. La policía se tiró a mi casa. Mi mamá empezó a decir: mi hijo no es ladrón, mi hijo no roba. Porque hay cosas que los niños están haciendo que la gente no lo sabe. Hay cosas que los niños por abajito. Ya yo a los 11 años fumaba perico, fumaba marihuana. Yo a los 11 años yo fumaba hierba, porque nadie sabía en mi casa lo que yo estaba haciendo. Porque la gente no entiende que criar el niño en Dios es una ventaja. Alguien está aquí todavía. Y cuando yo de momento se tiran a mi casa, cuando se tiran a mi casa, Daniela, mi mamá me está diciendo: no, yo no creo que él sea así. Cuando se metieron a mi casa, sacaron una espada china, sacaron 3 granadas. Mi mamá me dio una tabana ante la policía, porque me dijo, la policía le dijo: tú no sabes que con esto él explotaba medio barrio. Alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. A veces andamos en camino, porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parece bien, pero su final son caminos de muerte. Abre la boca y adora a Dios. Y los caminos que tú andas tiene dos salidas. Tiene la muerte o tiene la cárcel. Abre la boca y adora a Dios. Yo vengo a decirle a alguien aquí que el diablo lo está acechando, pero Dios te está diciendo: te estoy dando una oportunidad. Por más delincuente que tú seas, por más delincuente que tú seas, no hay resguardo que te pueda aguantar, no hay resguardo que pueda alejar la muerte. El único resguardo que te puede cuidar se llama el resguardo de Cristo, se llama el resguardo de Cristo, se llama tener a Cristo en el corazón. Es el único que puede cambiar tu historia. ¿Sabe cuánta gente, amado, cuántas veces a mí me metieron preso y nunca, Francis, le pudieron domarme? Porque yo tenía en la mente, yo decía que un día nací para morir, un día voy a morir. Y tenía esa mentalidad en la mente, porque el diablo te pone sobrenombre y te pone de que Juan Cuchillo, te pone de que Juan Puñalá, te pone que el sobrenombre que te llevan al infierno. ¿Alguien está aquí todavía? Porque a mí me pusieron niño problema, a mí me pusieron el pacho, ese no coge esa. Y a veces yo estaba temblando para pelear con una gente, pero por el nombre yo tenía que acceder a Basama. El nombre tiene algo muy fuerte. El nombre tiene algo muy fuerte. En una ocasión me voy a plantar con alguien con un cuchillo. Cuando me voy a plantar, el tipo me desafió. Cuando el tipo me desafió, yo tenía miedo, yo estaba temblando, pero de una vez saltaron unos cuantos y dijeron: ah, pues este está loco, mira con quién va a pelear, con Pachuco. Mire, yo no tenía miedo y me paré, aunque tenía miedo, Keiro, me planté delante de él. Le dije: vamos a plantarnos. ¿Cómo que lo vamos a hacer? Sin temor a morirme, porque el diablo eso es lo que te hace entender que tú eres el más guapo, te hace entender que tú eres el sicario del barrio, te hace entender que tú eres el psicópata que nadie te puede llegar. Pero siempre por un psicópata y otro más psicópata. El único que te puede, el único que te salva, se llama Jehová. El único que te puede salvar. El día que yo, alabanza sea el nombre de Jesús, la muerte buscándome, la muerte tenía tiempo que me estaba buscando, porque la muerte sabía que para esta fecha yo tenía que estar predicando el evangelio. El diablo sabe lo que tú eres, el diablo conoce el futuro que Dios tiene para ti, el diablo sabe lo que tú vas a hacer en el mañana. Por eso él te ataca, quiere matarte. De momento, amado, mire, escuche bien. ¿Sabe cuántas veces me metieron preso? Yo le decía a alguien: hogares crea, no arregla a nadie. Hogares crea lo que cree más delincuente, hogares crea lo que cree más drogadita, hogares crea lo que cree más vicioso, hogares crea lo que crea es más gente psicópata. La única institución que puede cambiar la vida del hombre se llama Cristo. La única institución que puede llevar al hombre a fumar marihuana, anda
predicando el evangelio se llama Cristo. Por eso yo le decía a la iglesia Francis los otros días, no podemos menguar. Tenemos que hace falta profetas, hace falta gente de Dios, que vayan a los hospitales, que vayan a la cárcel, que vayan a los callejones, que se metan en los puntos. Pero es que hay un problema hoy en día. La mayoría de la gente tiene una mentalidad tan macabra que si ven un evangelista saliendo de un punto, dicen que se descarrió, abre la boca y adora a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Abre la boca y adora. Y yo estoy hablándole a gente que Dios lo está mandando, le está diciendo: yo te llamé no para que te deje la gaga, yo te llamé para que salga a llevar el evangelio y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Abre la boca y adora. Abre la boca. Mire, cuando Dios tiene propósito con un hombre, por más que el hombre corra y por más que el hombre diga, Dios tiene propósito con él. Yo le decía a alguien ayer, usted sabe cuánta gente, usted está aquí no por estar. Si usted está aquí, algo Dios trajo a través de usted. Usted es un propósito de Dios. Usted no va a nacer de millones y millones de espermatozoides para usted venir a servirle al diablo. Usted no nació para servirle al diablo. Usted es un espíritu metido en un cuerpo y por ende Dios sabe a qué te mandó en esta tierra. Y el que tiene propósito no muere. Cuando el diablo diga, en una ocasión, amado, cuando a mí me decían niño problema en Verona, yo peleando en un drink que le llaman Chicho Drink, allá Chicho Master Drink. De momento yo cobré ese día porque yo estaba caliente con la dirección, estaba caliente con la policía y yo me metí a trabajar de supervisor por un año en una compañía. Yo estando ahí en la compañía, yo ese día cobré. Cuando cobré, llamé a un amigo mío que se llama Randy. Le dije: Randy, ¿qué es lo que hoy se bebe? Andamos a descender, cogimos por una boutique, compramos la misma ropa, descendimos en la noche. Cuando Chicho Drink, cuando descendemos, estamos allá, yo bailaba hasta los anuncios. Mientras yo estoy bailando, viene una menor y me dice: el menor, si así como tú bailas. Y yo le digo: averigua, le vamos a bailar. Cuando empezamos a bailar, estamos ahí. De momento aparece el marido de ella. Cuando aparece el marido de ella, me dice: ¿qué tú haces bailando con mi mujer? Pero como yo no barajaba problemas y me decían niño problema, y yo le dije a él que lo que, porque yo tenía algo en la mente, que para que la muerte llegue a mi casa mejor que llegue a la de ellos. Yo de momento le metí una pata en el pecho. Cuando le meto la pata en el pecho, Daniel, el tipo de momento nos fajamos. Ellos son como 7 y nosotros somos 2. Yo con un caco de botella, a la mayoría yo lo corté, porque usted me ve así, gloria a Dios, porque Dios me preservó. Pero yo era habilidoso peleando, yo era rápido peleando. Cuando estoy plantado, peleando con todito, de repente, amado, la policía llegó, ellos se fueron. Cuando llega la policía me dijeron: Pachu, vete, porque yo me conocía. Yo dije: no me voy, yo vine para beber. Yo siempre andaba con 38 cirados y ese día andaba sin nada, porque cuando el diablo te quiere atrapar, te pone en bandeja de plata. Sama, abre la boca y adora. Anda aquí, mamosa, le hemos valía dando a ti. Siento que estamos atacando el espíritu aquí. Por más que tú actúas, yo te la doy. Yo sé que gané. Son mi paliza. Lenda cuminano. Mientras estamos aquí predicando, amado, usted no entiende lo que está pasando en los aires. Yo necesito que usted no dance por emoción, ni que me haga bulla por emoción. Yo no quiero bulla por emoción. Yo quiero que usted empiece a meterse en el espíritu de verdad, porque estamos en un campo minado. Estamos en un... Hay gente que usted ve que vienen aquí. No venga a relajar, que de aquí tú sales con espíritu en la cabeza. De aquí tú sales con demonio detrás de ti. De aquí pica, sana. De aquí tú sales con ganas de atar a tu familia. Mira, yo siempre le voy a papá. Pégate el gusano. Yo siempre le voy a aunque no ataque, estamos prendidos, mira. Escuche bien, amado.
ahora. Abre la boca y adora a Dios. Escuche esto, amado. De momento, amado, cuando estoy peleando con ellos se van, profeta. Cuando ellos se van, yo me monto en un motoconcho junto con el chino. Cuando me monto con el chino, de momento vemos detrás de nosotros vienen dos PGO, cada uno con dos gente, y cada uno venían con un machete afilado, afiladísimo. De momento se veía espejeado desde lejos. Cuando de momento miro para atrás, le digo al motoconcho: acelera, que nos van a matar. Acelera. El motoconcho asustado, el motoconcho temblando, el motoconcho no aceleró. Cuando yo vi que me iban a dar machetazo en la espalda, yo me tiré del motor. Cuando yo me tiro del motor, yo caigo al suelo. Cuando caigo al suelo, hay uno que me agarra. Siempre en medio de un coro hay un malo corita. Cuando de momento hay uno que me agarra, hay otro que dice: pero ese pachuco, mátalo, mátalo, porque tú sabes que él va a venir a vengarse. Cuando de momento, alabanza el nombre de Jesús, el otro me tiró el machetazo. Cuando me tiró el machetazo, de momento, alabanza el nombre de Jesús, me tiró el machetazo para el brazo. Cuando me tira el machetazo para el brazo, yo metí la mano para la cabeza, perdón. Cuando él me tira para la cabeza, yo meto la mano. Cuando meto la mano, de momento, la mano me quedó guindando en el hilito blanco. Cuando mi mano queda en el hilito blanco, yo de momento con esta mano estoy forzando para que no me mate. Estoy forzando para que no para que no me mate. Pero de momento, cuando yo voy a correr, me dieron un machetazo en la espalda. Cuando me dan el machetazo en la espalda, yo caigo por tierra. Estando en tierra, ellos están tirando machetazos para matarme. Yo decía: bueno, yo estoy muerto. En esta vuelta me picaron, en esta vuelta me mataron, pero algo surgió de mí. Yo me puse de pie. Cuando yo me embalo, ellos se embalan detrás de mí. Yo me meto en una multitud de gente. Cuando me meto, ¡ay! Mire, mientras estamos hablando aquí, yo vi un espíritu de muerte que pasó en esa casa. Yo no sé si te va a arrepender. Yo siento una unción fresca que va cayendo sobre gente. Y son gente genuina, gente que oraron por este aniversario, gente de oración, gente que mientras están aquí están corriendo a sus hijos y le están diciendo: mis hijos no van a morir en la mano del diablo. Le están diciendo: mi familia no va a morir en la mano de Dios. Yo estoy viendo gente cargada de unción aquí, papá. Yo estoy picado, yo estoy viendo gente aquí. Yo estoy viendo gente que fueron amenazados, que amenazaron tu familia. Dile: con mi familia no diablo, con lo mío no. Apágalo. Yo siento aquí. Usted no sabe esto. Cuando hay una redada, tú el que pase por ahí está preso. Anda aquí, manos.
corriendo. Pero cuando me lo dan en la espalda, yo salgo corriendo, me meto en una multitud. Cuando me meto en la multitud, ellos se devuelven. Mientras yo iba por el camino, alguien me dijo a mí, Jason, te iban a matar. Y yo le dije, yo soy un salami. Y Jehová me dijo cuando yo llegué al evangelio, no es que tú eres un salami, es que mi misericordia siempre estuvo contigo. Y ese salami lo tuvieron friendo en el infierno. Si tú no estás hoy en el infierno, mientras llego al hospital, Daniel, por eso que yo digo, siempre tiene que haber una cristiana, tiene que haber alguien en el hospital. Cuando yo llego al hospital, estoy allá, hay una sierva de esa moño duro, de esa falda larga, que me dice así, así te dice Jehová menor. Con esa viva, con esa mano tú le vas a guiar la Biblia a Dios. Oye, esa mujer soltó una palabra que yo lo que dije es a lo que está loca. Y Dios me dijo, loca, es que tú naciste para adorarme a mí. Yo siento mi culpa. Yo siento que se abrió el portal de liberación. Dios me va a activar la gente que tiene todo liberación. Yo veo lágrimas que están saliendo. Yo veo tristeza que está saliendo de esas mujeres. ¿Dónde está la vaquerita que tiene de liberación? ¿Dónde? Y yo no te veo. Abre la vaquilla. Ábreme la boquilla. Te dije que la tristeza va a salir. Te dije que la depresión va a salir. Te dije que el diablo tiene que soltar los cuerpos. Por eso que Dios ama este culto. Por eso que Dios ama este culto. Es que no soy yo que te voy a poner la mano. ¿Sabe lo que Dios me dijo? Dios me dijo, Jason, tu ministerio se llama Soy Yo, no eres tú. Por ende, yo no tengo que hacer muchas cosas. Y Dios está tocando. Hay gente que están alrededor y sienten como que la piel se le puso de gallina. No es que se te puso de gallina, es que la depresión se va. Esa culebra que te tiene atado se va. ¿Sabe por qué te puse ahí, pastora Sandy? Anda aquí, manso, porque tú sabes hasta que ese espíritu de Santa Marta y Anaísa. Anda aquí, manso. Aquí se va a demostrar las oraciones de madrugada que tú tienes con Jehová. Porque hasta con nada tú empiezas a hablar con Dios. Tú no ves que no te da sueño. Y tú dices, ¿por qué es que no puedo dormir? Es que Dios te llamó como atalaya. Mira, mira, mira. Dios te está diciendo, te mandé a sacar bruja de los altares. Te mandé a sacar el diablo. Yo no sé qué tú vas a agarrar triviando. Yo no sé si va a agarrar piedra.